Buenos días para todos. Son 9:19, ya vamos a empezar nuestro diplomado en formación política. Si pueden guardar silencio, por favor. Hoy tenemos nuestros avisos parroquiales. En primer lugar, y con el permiso de mi director general, el profesor magíster Cristian Gadea, quiero agradecerles a todos los participantes que vinieron, a todos los funcionarios que vinieron cada viernes, por más que llueva, por más que tengan reuniones en su comisión, pero siempre estaban presentes para todas las disertaciones, así que muchísimas gracias. Desde la Academia Legislativa priorizamos dar la capacitación con los funcionarios del Congreso, así como hoy también nos toca con el doctor Javier Orseri. Y quien como nosotros, funcionarios del Congreso, que tenemos el privilegio que entre nosotros mismos tenemos funcionarios capacitados para poder darnos esos cursos de capacitación a través de la Academia Legislativa. Entonces, también queremos dar las gracias a todos los compañeros, los funcionarios que vinieron a ayudar y a apoyar en la capacitación de los funcionarios en este diplomado en formación política. Este es el cierre, pero vamos a tener una super colación, con la entrega de certificados que nos va a contar después el director general, la fecha y cómo va a ser, porque va a ser un evento muy lindo. Así que yo cedo las palabras al director general para luego presentarle a nuestro disertante del día de hoy. Bueno, buenos días compañeros, compañeras, ¿cómo están? Gracias, Nair. Sí, ha llegado el día más importante para todos ustedes, porque desde el punto de vista académico, lo que están haciendo ustedes es una excepción a la realidad nacional en la academia. Yo les cuento, en la vida académica nacional de Paraguay, de cada 10 personas que empiezan algún estudio, sea de grado o posgrado, solamente 2 o 3 terminan. 2 o 3. Esa es la realidad de la academia en Paraguay. Mucha gente empieza, pero a través del proceso se encuentra con obstáculos, con otros problemas y no termina la carrera. En el caso de ustedes, estoy profundamente orgulloso de que hayan llegado hasta aquí, a esta última clase que tenemos el gusto de compartir con el compañero Javier. Así que tengan en cuenta esa situación que es muy importante en la vida de ustedes y también en la vida de la academia. Lo importante no es tener las ganas de querer empezar, sino tener el coraje de poder atravesar el curso y lograr terminar. Eso es lo más importante, así que estoy muy agradecido a todos ustedes por el compromiso dado. Aquel primer día que yo les dije, por favor, honren la silla en la que se sientan porque hay otro compañero que quiere estar allí. Y es tal cual. Nosotros ya tenemos con ahí el cupo lleno para abrir el próximo diplomado en marzo del año que viene. De vuelta acá en la Cámara de Senadores con los funcionarios de la Cámara de Senadores. Y ustedes serán egresados y, por qué no, también disertantes de nuestro propio diplomado. Una cuestión que nosotros como institución y como compañeros de trabajo tenemos que aprender a valorar es a nosotros mismos. Como paraguayos estamos muy acostumbrados a mirar a personas de afuera para decir, uy, qué bárbaro, esa persona no va a venir a deslumbrar. Muchas veces entre nosotros mismos existen un montón de talentos que solo les falta una oportunidad y un espacio para poder expresar su idea y demostrar todo lo que esa persona sabe y se preparó. Ese es nuestro espíritu en la academia. Si queremos empezar un cambio, ese cambio tiene que empezar en nosotros mismos. No va a venir ningún extranjero a poder darnos las notas claras de qué es lo que nosotros necesitamos mejorar como institución. Nosotros mismos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces lo que se necesita es simplemente una oportunidad para poder hacerlo. Y en este caso, en eso es lo que queremos en la academia. Empezar por nosotros, y si nosotros no encontramos una solución, entonces a partir de ahí tocar las puertas del exterior para que nos ayuden a complementarnos. Y hablando de esas puertas en el exterior, justamente quiero mencionar aquí, y se encuentra con nosotros el director general Adrián. Bueno, Adrián, tocando las puertas del exterior, les comento que cuando creamos la academia, ya por el 2016, con Adrián y con Sergio, que también se encuentra aquí el director general, Adrián me llama y me dice, Cristian, tenemos la oportunidad de poder traer la Escuela de Gobierno de Uruguay acá al Senado.
Entonces, yo le quiero que le demos un fuerte aplauso a Adrián y a Sergio, porque son ellos los responsables de haber traído la escuela de gobierno, por lo menos estar en los contactos. Me recuerdo que le dije a Adrián y a Sergio, ok, dale, vamos ya a traer ese convenio y hacerlo. Así que nos fuimos, en aquel entonces nos acompañó el senador Yucio, y fuimos a Montevideo y firmamos el convenio con la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay. Y bueno, aquí estamos después de tantos 5 o 6 años ya con ellos y seguiremos trabajando con ellos. Pero para que conozcan un poco la historia de este diplomado, no sé si alguna vez le contaron o no, cómo desde nosotros mismos logramos articular esas políticas de cooperación internacional por tener este tipo de alianza. Así que, vuelvo a decir, cuando no tenemos nuestros recursos en nuestro país, entonces tocamos las puertas de afuera. Y en este caso fue Adrián el que nos dijo, mira, tenemos esta oportunidad, están interesados, fuimos allá y bueno, estamos aquí hoy con la escuela. Así que gracias Adrián, gracias Sergio por esa situación. Bien, queremos hacer una ceremonia de graduación con los 3 diplomados que estamos llevando en línea. En este mismo momento, otros compañeros del Senado y otras 300 personas de todo el Paraguay están realizando también el diplomado en gestión ambiental, ¿sí? Y ayer también está en fase de término el diplomado en legislación cultural que se está realizando en la biblioteca con el apoyo de la Secretaría de Cultura. Somos más o menos 300 personas las que estamos capacitando al mismo tiempo, así que yo quiero agradecer a mi equipo de trabajo de la Academia Legislativa porque gracias a ellos podemos hacer todo esto que está muy lindo. En la fecha estamos viendo con Nair que queremos hacer la ceremonia de graduación siempre y cuando podamos tener las instalaciones, sería el 13, ¿no, Nair? El 13 de diciembre queremos hacer la ceremonia de graduación, vamos a invitarle al presidente, a los senadores, para que puedan venir a entregar los diplomas a ustedes. Así que sería bueno que puedan guardarse esa fecha para estar y compartir con todos. De la misma forma, en ese mismo acto también vamos a reconocerle a todos quienes fueron docentes de la academia en este ciclo. Así que vamos a extenderle esa invitación a todos. Y desde ya, bueno, nuevamente agradecerles. Y si les gustó esta experiencia de lo que ha sido el diplomado, por favor coméntenle a su compañero y díganle, anda a la academia, ahí está bueno y se aprende nuevas nociones que nos pueden ayudar a nuestro trabajo, ¿sí? Desde la academia nosotros creemos que, como dije una vez, ¿no? Nuestro principal activo somos nosotros. El principal activo que tiene esta institución son sus funcionarios. Y si nosotros creemos en la capacitación, no va a haber límites para la innovación pública en nuestra institución. De nosotros depende mucho. Así que yo creo en ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentarle a nuestro disertante y quiero aclarar ahí algo también, porque la primera vez salió licenciado Javier Orselli. Después él me dijo, cámbiame, poneme doctor. Y es cierto, porque fue un error mío haber puesto enseguida eso, porque gracias a Estela y a Javier, que fueron los primeros egresados del doctorado en Derecho Público, después yo me fui a hacer ese doctorado. Ellos me animaron para que yo haga ese doctorado, entonces les agradezco a ellos hoy, a Estela y a Javier, los primeros egresados del doctorado en Derecho Público en la Universidad Columbia. Javier Orselli es licenciado en Ciencias de la Comunicación con énfasis audiovisual, egresado en el 2011 en la Universidad del Pacífico, Facultad de Artes y Ciencia de la Comunicación. Tiene un doctorado en Derecho Público y Gobernabilidad en la Universidad Columbia del año 2019, maestría ejecutiva en Asuntos Asiáticos en la Universidad de Tancam, Taipei, República de Taiwán, año 2022, maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, Universidad Columbia del año 2016, especialización en Gestión de Gobierno, Campañas Electorales en la Universidad Camilo José Cela, España, en el año 2018. También se especializó en Gobernabilidad, Gerencia Pública y Gestión Política en Columbia 2015.
Tiene la especialización en didáctica universitaria, Universidad Nacional de Asunción 2012. Varios cursos, seminarios realizados, Universidad Austral de Argentina, con una diplomatura internacional en diplomacia parlamentaria del año 2022. La cooperación española en la Embajada de España en Guatemala, donde realizó las normativas para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la técnica legislativa y la elaboración de normas en el proceso legislativo hispanoamericano. La Universidad Camilo José Cela y la Universidad Columbia del Paraguay, primer conversatorio de comunicación política y gobernabilidad. Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política. Es funcionario de la Cámara de Senadores hace 15 años. Actualmente es director de técnica legislativa de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Y sumando un poco las palabras que dijo el director general Cristian, agradecerles con mi compañera Laura y con mis palabras al director, porque realmente entre los tres estamos, como se dice, en nuestra salsa, dando todo nuestro conocimiento en la parte académica que nos gusta a nosotros, para los 300 participantes de los 3 diplomados que tenemos en la academia. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Orselli. Bueno, muy buenos días para todos. No puedo dejar de agradecer a la Academia Legislativa, en la persona de Cristian Gadea, de la doctora Nair, de Laura Maldonado, de todo el equipo de la Academia. Un agradecimiento también especial para el compañero Adrián, que se tomó su tiempo. Tiene una agenda muy apretada, pero igual se tomó el tiempo de venir a compartir con ustedes el día de hoy en lo que es la diplomacia parlamentaria. Pero antes de entrar en el tema, quisiera tomar unos minutos en referencia a lo que comentó el compañero Cristian. Esto es algo mío. Allá por el 2015, yo me recibí, como comentó la compañera, en el 2011 yo me recibí de licenciado en comunicación audiovisual. Durante mucho tiempo yo ya había asumido el rol de director técnico, pero llegó una etapa en mi vida en que yo me sentía frustrado, yo me sentía inútil, yo sentía que no estaba aportando a la Cámara como yo quisiera hacer o como yo podría hacerlo, porque yo no tenía título de abogado. Y en la Comisión de Legislación tenemos una competencia muy pesada, muy fuerte, una carga bastante interesante. Y a mí me pesaba. Y varios compañeros, hoy está aquí presente Estela, es una de ellas, me instó a capacitarme. Allá por el 2015 empecé con la especialización, posteriormente vino otra, fui becado a Taiwán, ahí se me abrió un mundo nuevo, porque aprendí un montón de cosas que yo desconocía por completo. Y entendí y comprendí que la única manera de sacarme ese estigma de que yo no podía servir como yo quería era capacitándome. Encontré en el estudio, en la capacitación, el camino correcto para ser un buen funcionario. Creo que eso a mí me dio fortaleza, me dio seguridad, me ayudó a ser lo que soy hoy. Que de todos los títulos que tengo, creo que el más importante que tengo es que soy buena gente. Entonces, yo les insto a todos ustedes a que le saquen provecho a la Academia Legislativa, porque en él van a encontrar las herramientas necesarias para poder ser mejor persona, mejor funcionario. Así que muy buenos días. Ahora ante este preludio, vamos a entrar en lo que nos compete el día de hoy, que es la diplomacia parlamentaria y los desafíos de los nuevos parlamentos. No sé si es que ahí ya está en el primer slide. ¿Qué es la diplomacia parlamentaria? Bueno, primero podemos tratar de entender qué se entiende por diplomacia así primero. Me gustaría que de por ahí puedan
ir ayudándome, ¿verdad? No tengan miedo a equivocarse, todos nos equivocamos. Yo me equivoco todos los días. Equivocarse es parte del proceso. ¿Quién se anima a decirme en sus palabras qué es diplomacia? Adelante. Perfecto, compañero. Excelente. ¿Otra persona que quiera aportar? No hay problema. Bueno, la diplomacia, como bien comentó el compañero, es una ciencia, es un arte, el de representar ante otros estados a un país para velar por los intereses de un estado. Si vamos a entrar en lo que es diplomacia parlamentaria, podemos entender que es una gestión, que es una acción que ejerce influencia ante otros organismos internacionales, ¿verdad? Durante décadas, el objetivo de la diplomacia parlamentaria fue ejercer justamente esta influencia, como decía, en los organismos internacionales, para complementar la actividad realizada por el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque la diplomacia clásica, la diplomacia tradicional, es una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Está consagrado en la Constitución Nacional. Y es ahí el rol del Parlamento en realizar esta gestión, esta diplomacia parlamentaria. ¿Para qué? Para dar mayor visibilidad a las acciones del Poder Legislativo, siempre dentro de sus atribuciones legislativas. Con el correr de los años, esta actividad fue diversificándose, fue mutando. La globalización trajo un montón de actividades, un montón de situaciones que diversificó la diplomacia parlamentaria y se fue convirtiendo en una herramienta esencial para lograr acuerdos. Pero dentro de este contexto me gustaría compartir con ustedes ciertos componentes esenciales de la diplomacia. El primero de ellos, y creo, a mi criterio, esta es una opinión mía, que el grupo parlamentario. ¿Qué es el grupo parlamentario? Es el conjunto de senadores o diputados pertenecientes a un mismo partido político. Cabe resaltar que en Paraguay estos grupos de un mismo partido político se los denomina bancadas. A ver, otra pregunta para ustedes. ¿Cuántas bancadas creen que hay aquí en el Senado hoy? Está en la página web, deberían de saber. En realidad la Cámara está compuesta por 8 partidos políticos. ¿Y saben cuántas bancadas hay? Porque las bancadas se van diversificando de acuerdo a la postura política de cada integrante. Según datos proveídos por la página del Senado, hoy tenemos 18 bancadas, porque hay algunos legisladores que se manifiestan como independientes. Y eso es de acuerdo a su pensamiento político. Comisión de amistad. ¿A qué denominamos comisión de amistad? Es un foro de parlamentarios que se conforma de forma bilateral, que está dirigido a impulsar y desarrollar las relaciones internacionales parlamentarias entre Paraguay y los países con los que se tiene vínculo especial, ¿verdad? Actualmente contamos con 36 comisiones de amistad, de las cuales, según conversé con la directora de Relaciones Exteriores, la directora Estela, colega y amiga mía Estela Frutos, hay 4 comisiones de amistad que fueron ya cerradas, por así decirlo, en este nuevo periodo parlamentario, porque cabe resaltar y es preciso decir que las comisiones de amistad duran 5 años y se hace de acuerdo a la formalización de las bancadas. Legislatura, como bien sabe la palabra lo dice todo, es el periodo de tiempo, que es lo que le estaba diciendo, las comisiones de amistad duran 5 años, que es
el periodo de cada legislatura. En cuanto a visita oficial, se entiende que es la visita realizada a la Cámara por parlamentarios, delegaciones, autoridades a otros países en el marco de actos y reuniones de carácter público oficial, pero quiero hacer hincapié de vuelta sobre esto, siempre y cuando esto tenga un carácter de diplomacia parlamentaria. Y por eso quiero ir al siguiente slide. ¿Por qué? Porque existen viajes que se realizan de manera oficial por el Estado, pero que se realizan de acuerdo a la atribución constitucional del Estado. Ahí podemos ver que en el artículo 238, el Poder Ejecutivo tiene la atribución constitucional del presidente. En el numeral 7 cita que el manejo de las relaciones exteriores en la República de Paraguay, por supuesto, en caso de agresión externa y previa autorización del Congreso, declarar el estado de defensa nacional o concertar la paz, negociar y firmar tratados internacionales, recibir a los jefes de misiones diplomáticas de los países extranjeros y admitir a sus cónsules y designar embajadores con acuerdo del Senado. Entonces, estas visitas oficiales podrían ser en dos. Podrían ser visitas de diplomacia clásica o de diplomacia parlamentaria. En cuanto a las atribuciones en materia internacional del poder legislativo, podemos ver que en el artículo 224, en materia de relaciones exteriores, el Senado puede iniciar el estudio y aprobación de tratados y acuerdos internacionales. También tiene la atribución de prestar el acuerdo a los embajadores y ministros plenipotenciarios en el exterior. También autorizar el envío de fuerzas militares y prestar el acuerdo para los embajadores de los directores paraguayos de los entes binacionales Itaipú y Yacyretá. En el siguiente slide podemos ver el rol de los parlamentos en un mundo globalizado. Como comenté al inicio, la diplomacia parlamentaria es muy dinámica, cambia constantemente. ¿Por qué? Porque está compuesta por políticos. Y los políticos tienen esa pluralidad de cambiar ideas, de cambiar posturas de un día para otro. Entonces, dentro de eso, el rol de la diplomacia tiene varios componentes. Tiene un rol de negociación, tiene un rol de representación, de comunicación o incluso de análisis de políticas migratorias. Eso es importante. Al inicio cuando se empieza este tema de la diplomacia parlamentaria, se había instalado con el rol o con el fin de revisar las políticas migratorias, de revisar las políticas públicas concernientes a salud, educación, seguridad. Pero hoy no solamente se aboca a eso. La globalización trajo un sinfín de situaciones que hace que la diplomacia parlamentaria sea mucho más dinámica y mucho más cambiante. Entonces hoy podemos decir que con la aparición de la globalización, hoy podemos ver también el tema de la diplomacia como para prevenir el cambio climático, algo que no podemos negar. Lo sufrimos el fin de semana que hubo un calor insoportable. La lucha contra el terrorismo o preservar la economía. Pero, ¿qué es en realidad la diplomacia parlamentaria? Yo me tomé el atrevimiento de citar a dos expertos, porque hay un sinnúmero, hay incontables definiciones de diplomacia parlamentaria, realizadas por ex senadores, por ex embajadores, por expertos en el área. Pero me gustó esta que dice que la diplomacia parlamentaria es toda actuación desarrollada por los parlamentos en materia de política exterior
y en su relación con otras cámaras extranjeras, lo que comprende tanto la intervención del Parlamento y de sus órganos en la definición, control y ejecución de la política exterior del Estado, como una intensa actividad internacional de ambas cámaras. Cuando digo ambas cámaras es importantísimo resaltar porque la diplomacia no solamente se hace desde la Cámara de Senadores, sino de la Cámara de Diputados también. La Cámara de Diputados también tiene los mismos componentes, las mismas atribuciones de diplomacia parlamentaria y también tienen las comisiones de amistad dentro de su reglamento interno. Decía que dentro del inicio de la diplomacia parlamentaria fue utilizado de una manera muy específica, refiriéndose a la diplomacia de la conferencia. ¿Y qué era eso? Se llamaba a un momento para debatir públicamente un estadio como este, dentro de un foro internacional, con la intención de solucionar conflictos. Ese fue el origen de la diplomacia, solucionar conflictos, promover la paz y, en definitiva, velar por los intereses del Estado. Los participantes, en un principio, esto fue en el año 1889, cuando se crea la UIP, la Unión Interparlamentaria, que fue una de las primeras instituciones que aglomeraba a parlamentarios de todo el mundo. En esa oportunidad, cuando se crea eso, en general eran representantes, no precisamente legisladores, podían ser representantes de un Estado, con el fin de establecer un diálogo político y consolidar lo que hoy día llamamos diplomacia parlamentaria. En el siguiente, por favor, vamos a hablar un poco en lo que concierne a las características. ¿Cuáles son las características de la diplomacia parlamentaria? La relevancia, las características de la diplomacia parlamentaria ha ido creciendo en las últimas décadas y para mí de un modo vertiginoso. En una comunidad internacional que está cada vez más global, porque todo el tiempo tenemos situaciones que generan que la diplomacia parlamentaria deba reinventarse. ¿Quién iba a decir que hace unos años atrás íbamos a estar viviendo una pandemia? Todas las fronteras se cerraron y cada país se vio inmerso en una situación donde tenía que ver cómo conseguir vacunas, cómo pagar deudas, cómo traer a sus propios connacionales del extranjero, estando las fronteras cerradas. Y ahí es donde entraba la diplomacia parlamentaria de diversificarse, ¿verdad? De transmutarse, de convertirse en una acción global que pueda solucionar conflictos, de solucionar y traer resoluciones a los problemas que estaban aconteciendo en ese mismo momento. Hoy tenemos conflictos bélicos en el mundo. Rusia con Ucrania, Israel, y la diplomacia parlamentaria no puede estar ajeno a esos conflictos. La capacidad de representar al pluralismo político en el ámbito internacional, su permanencia más allá de las legislaturas, su labor complementaria, porque como bien dije al inicio, la diplomacia parlamentaria es un complemento a la tarea que realiza el Poder Ejecutivo. La diplomacia es un complemento, eso tenemos que tener bien en cuenta. Es una actividad paralela que realizan los parlamentarios de manera paralela a la gestión del Poder Ejecutivo y por eso tiene un carácter previo al desarrollo de sus actividades. Sirve como instrumento de control y tiene un compromiso social con los principales ideales democráticos. En cuanto a las características, decía que la diplomacia parlamentaria
consiste en que muchas de sus acciones se desarrollan en forma paralela con las secretarías de Estado. El ejemplo de ello es el tratado que realizan los parlamentarios a través de las comisiones de amistad. Quiero citar este año, cuando el año pasado hice el diplomado en diplomacia parlamentaria, pero en el ámbito general. Este año me tocó hacer un diplomado también en diplomacia parlamentaria, pero enfocado en salud global, específicamente en el área de la salud. Y me aboqué a investigar cuáles fueron las tareas, las acciones que realizó el Parlamento paraguayo en su competencia y dentro de sus atribuciones constitucionales en lo concerniente a salud. Y podemos ver, se pudo ver, que durante la pandemia, desde las comisiones de amistad, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, se hicieron comunicados, se hicieron llamados, se hicieron gestiones, en su momento a través de su presidenta, la senadora Lilian Samaniego, para conseguir insumos, para conseguir vacunas, para traerle a los connacionales que estaban varados en las fronteras. Esas actividades tal vez no eran visualizadas, pero sí existe documentación sobre eso. Y eso es importante resaltar. Durante la pandemia se hicieron un sinnúmero de gestiones, de acciones de diplomacia parlamentaria para poder subsanar cuestiones sanitarias. La Cámara de Senadores, dentro de su reglamento interno de las comisiones especiales, tiene en su artículo 5, permite la conformación de comisiones especiales de amistad con el objeto de estrechar vínculos de naturaleza parlamentaria y de lazos de unión entre los pueblos. Por eso es que decía que dentro de esas atribuciones se tomó esa atribución de, entre estas comisiones, comunicarse con los demás parlamentos para ver qué se podía hacer para solucionar los problemas que le había comentado. Siguiendo las características de la diplomacia parlamentaria, podemos observar en el siguiente slide, por favor, que tiene una característica que es flexible. La diplomacia tradicional, podemos decir que es mucho más formal, tiene un cuadro mucho más estricto, está mucho más encuadrado, porque se realiza dentro de un contexto entre Estado y Estado, y hay acuerdos internacionales que hay que respetar. La diplomacia parlamentaria, en ese sentido, es mucho más flexible. Los parlamentarios pueden actuar para mejorar las relaciones bilaterales de forma un poco más informal y entre sus homólogos, es decir, entre sus pares, entre los beligerantes, ante cualquier avance de la diplomacia formal. Otra característica es que tiene una contribución importante en la resolución de conflictos. La diplomacia es frecuentemente utilizada para mediar o resolver conflictos entre los estados partes. Existe un sinnúmero de conflictos, pero más adelante voy a entrar en uno de ellos. Y la diplomacia sirve para solucionar esos conflictos. Creo que la diplomacia es fundamental para solucionar conflictos, problemas. Otra característica es que sirve como complementariedad, sirve para complementar el trabajo realizado, lo decía. Y no me voy a cansar de hacer hincapié sobre este punto. La diplomacia tradicional, la diplomacia formal, está en manos del Poder Ejecutivo. Y cuando el Poder Legislativo lo realiza, lo hace como una actividad complementaria. Y no con el fin de socavar la diplomacia estatal, sino que lo que plantea es hacer cosas de manera mucho más informal y haciendo cosas que el Ejecutivo no lo puede hacer. En el siguiente slide, por favor, vemos que dentro del ámbito parlamentario en que el Congreso Nacional desarrolla la
diplomacia parlamentaria, existe un número importante de organizaciones internacionales donde Paraguay participa de manera activa, ¿verdad? Estos son organismos multilaterales porque aglomera, como dije, a un sinnúmero de países, estados. El primero de ellos es la UIP, la Unión Interparlamentaria, que fue una de las principales organizaciones en la cual la diplomacia parlamentaria hace su aparición ya en el año 1889 y tiene como objetivo luchar por la paz, por la cooperación entre los pueblos y por el firme establecimiento de instituciones representativas. Es el Parlamento Observador de las Naciones Unidas. Por eso la UIP es una de las organizaciones más importantes en la que Paraguay hoy está participando. También tenemos el Parlamento Latinoamericano, que es el Parlatino, donde Paraguay está activo desde el año 1964, que tiene por objeto fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana. También podemos comentar que tiene como objeto defender la plena vigencia de la libertad, la justicia, la seguridad, la independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa. Otra institución muy importante es la Confederación Parlamentaria de las Américas, COPA. Paraguay ingresa a este instituto, a esta organización, en el año 1997 para representar ante las instancias ejecutivas de las Américas, para velar por los intereses y las aspiraciones de las poblaciones del continente. También para desarrollar y para fortalecer los medios de acción parlamentarios en el marco de un proceso de integración continental y, como dije desde un principio, de la globalización. También tenemos el Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA. En su momento fue llamado así, pero la denominación de FIPA se cambió en el año 2013 y pasó a denominarse Parlaméricas. Esta es una opinión mía. Parlaméricas es una de las instituciones más activas. De hecho, me gustaría comentar que la senadora Blanca Ovelar es presidenta del Parlaméricas hoy y participa de manera activa en la construcción de políticas públicas de nuestro Congreso. Nos ha ayudado en la construcción de muchas leyes que voy a citar más adelante. Y me gustaría comentar que Parlaméricas es el foro interparlamentario de los países que están geográficamente ubicados en el hemisferio americano. Es una red independiente que está constituida por las legislaturas nacionales de los gobiernos que son miembros de la OEA. La OEA es la Organización de los Estados Americanos. Y el Parlaméricas es el Parlamento Observador de la OEA. No quiero dejar de citar también al Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, que es otra organización muy activa. En esta organización hoy están representadas también la senadora Katia, la senadora Blanca, y el Frente Parlamentario envió documentos. Me gustaría citar esto como ejemplo. Cuando estuvimos en el año 2021 participando y debatiendo sobre el proyecto de ley de donación de alimentos, nuestras reuniones se hacían de manera virtual y habíamos participado en algún momento y habíamos recibido documentos del Frente Parlamentario, de documentos de ciertas informaciones, de documentos de legislación comparada ya de otros países. Y eso nos sirvió a nosotros dentro de la Comisión de Legislación para poder sacar adelante esa ley que ya hoy se encuentra vigente. Entonces quiero citar así situaciones que por ahí nos ayudan a entender de que no solamente la diplomacia parlamentaria ayuda a velar por la seguridad jurídica o por algunas cuestiones de salud o de educación,
sino que participan de manera activa en la construcción de políticas públicas que nos benefician a nosotros mismos. Eso es importante resaltar. También está el Parlamento Abierto, otra organización muy importante. Pero en la premura del tiempo quisiera adelantar un poco más. También tenemos el siguiente, por favor, el Foro Parlamentario Iberoamericano, del cual Paraguay forma parte ya en el 2005, que tiene como objetivo es que sus conclusiones nutran las cumbres iberoamericanas de jefe de Estado y de gobierno. Y aquí llegamos al Parlamento del Mercosur, que como dije en un principio, hay varias, pero hay muchas que activan de manera muy permanente. Y el Parlasur es una de las organizaciones, a mi parecer, más importantes, porque tenemos a los países vecinos, a los países que nos ayudan con acuerdos, con cooperaciones, con los que tenemos acuerdos bilaterales. El Parlasur tiene una función primordial que es velar por la aplicación de las normas del Mercosur, elaborar informes anuales sobre la situación de los derechos humanos entre los estados partes. El Parlasur elabora informes sobre el proceso de integración de los estados partes, entre muchas otras acciones. Pero el Parlasur tuvo y tiene un rol fundamental en todas las políticas del Estado. Y es dentro de ese contexto que me gustaría ceder la palabra al compañero Adrián Jara, él es director general del Parlasur, y pido la ayuda de la directora Nair Cardoso, que le va a presentar, porque me gustaría compartir con ustedes el rol del Parlasur en la diplomacia parlamentaria. Gracias, Nair. Bueno, en primer lugar, nosotros no tuvimos flyer porque Javier me dijo, tengo un invitado re VIP que voy a llevarle de sorpresa. Y al final, bueno, ya sabemos quién es, ¿verdad? Oye, Adrián Jara es el director general de la delegación de Paraguay del Parlasur, contador público y licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Universidad Católica, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, Universidad Americana, becado por la OEA, la George Washington University, USA, curso de Desarrollo Nacional en la Academia Fuxingcan de Taiwán y desde 1996 está aquí en el Congreso Nacional. Bienvenido. Buenos días, compañeras, compañeros. Javier, gracias por esta invitación para venir a compartir un poco la experiencia. Cristian, gracias por el espacio. Nair, Laura, en nombre de ustedes a toda la academia. Bueno, quiero compartir con ustedes un poco lo que es el Parlamento del Mercosur, el rol que cumple y una pequeña introducción a lo que es el funcionamiento. El Parlamento del Mercosur tiene como embrión la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, que se estipula en el artículo 24 del Tratado de Asunción. En el último artículo del Tratado de Asunción se establece la creación de la Comisión Parlamentaria Conjunta para coadyuvar en el proceso de integración. No sé si podemos proyectar la primera lámina. Ahí está. Desde ese entonces, en el año 96, juntamente con la compañera Estela Frutos, que yo creo que también es la mentora de varios compañeros aquí presentes, empezamos a transitar ese trabajo en lo que es las relaciones internacionales que corresponden a los congresos. Estela ya era directora en ese entonces, asistente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hace mucho tiempo. Yo antes de ser funcionario del Senado fui funcionario de la Cámara de Diputados, también estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, en aquel momento Estela nos mostraba el camino que debíamos seguir en el ámbito internacional. Bueno, hoy, 30 años después, creo que estamos más que vigente, Estela.
Entonces el Parlamento del Mercosur tiene, como le dije, su embrión en la Comisión Parlamentaria Conjunta. Luego de superar esa etapa de comisión, los líderes parlamentarios de ese entonces decidieron y resolvieron crear o avanzar una etapa más en el proceso de integración con la constitución del Parlamento del Mercosur. Para una mejor comprensión, ahí ven los tres órganos del Mercosur que tienen capacidad decisoria. El Consejo del Mercado Común, que está formado por el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía. El Grupo Mercado Común, que también está integrado por funcionarios de la Cancillería, del Ministerio de Economía y otros tantos que sean designados. Y la Comisión de Comercio, que está integrado en su mayoría por funcionarios del Ministerio de Economía, Banco Central, anteriormente aduanas, que se encargan de la parte netamente tarifaria y comercial. Tres órganos decisorios, vale decir que todos los actos por los cuales se pronuncian estos órganos son de cumplimiento vinculante para los estados, excepto, y ahí está la gran diferencia con el Parlamento del Mercosur, que como sabrán es un órgano deliberativo y de formulación de recomendaciones y declaraciones. En la siguiente presentación verán la compleja estructura del Mercosur en sí. Yo no sé si eso se puede ampliar un poquito y hacer un paneo. Bueno, ahí ven la compleja estructura del Mercosur. En su mayoría, y en un 99%, ahí están representadas la Secretaría del Estado, o sea, todos los ministerios y todas las entidades que participan en el proceso de integración. De ahí tenemos reunión especializada de ministros, tenemos los subgrupos de trabajos, desde comunicaciones, salud, trabajo. Tenemos los grupos ad hoc que se van creando para determinados temas. Tenemos la Comisión de Comercio y en el ángulo superior izquierdo verán que está el Parlamento del Mercosur. Solito está ahí. Los órganos derivados de otros textos son el Parlasur, el Foro Consultivo Económico y Social, que aglutina a los empleadores y a las fuerzas vivas, digamos, que son los empleados. La Secretaría del Mercosur, que es el órgano de apoyo técnico a lo que es el Mercosur en sí, y el Tribunal Permanente de Revisión. Como les decía, la Comisión Parlamentaria Conjunta se crea por el artículo 24 del Tratado de Asunción, y avanzando en la siguiente etapa, en el año 2005 se aprueba el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, que en el año siguiente ratifica la República del Paraguay, y sucesivamente también hacen de la misma manera los demás congresos, entrando en plena vigencia el protocolo constitutivo. Ese protocolo se enmarca dentro de lo que establece el artículo 137 de la Constitución Nacional, que consagra que todos los convenios y tratados ratificados por el Congreso Nacional y demás leyes y disposiciones de menor jerarquía pasan a formar lo que es la legislación positiva de nuestro país. O sea, como todos sabrán, está la Constitución Nacional, seguidamente ya están los tratados ratificados por el Congreso Nacional, dentro de los cuales está el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. De esa manera, el Parlamento del Mercosur se constituye como un órgano autónomo de representación de los pueblos, independiente, que pasa a integrar lo que es la estructura institucional del Mercosur. Si podemos pasar a la siguiente. Como sabrán, en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura, la composición del Parlamento del Mercosur cambió a diferencia de como era antes, que antes los parlamentarios del Mercosur eran electos por el voto directo de la ciudadanía, luego de la aprobación de un protocolo adicional que suspendió la vigencia de un artículo del protocolo constitutivo. Ese artículo justamente tenía que ver con la elección directa de los parlamentarios del Mercosur.
al suspenderse la vigencia de ese artículo en esta nueva legislatura, el Parlamento del Mercosur está conformado por 9 senadores y 9 diputados. Tienen ahí la nómina de los integrantes de la delegación de Paraguay. Esta delegación preside el diputado Walter Harms, el presidente de la delegación de Paraguay, y el senador Derlis Maidana es el vicepresidente del Parlamento del Mercosur como organismo en sí por la República de Paraguay. Javier ya habló un poco de los propósitos, sintetizando, uno de los principales es representar a los pueblos del Mercosur, velar por la vigencia plena de los derechos humanos y la democracia y garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de integración. También existen otras tantas competencias que también citó Javier, entre las cuales está recibir, por ejemplo, a las presidencias pro tempore del Mercosur al iniciar y al finalizar la presidencia pro tempore, al iniciar para saber qué programas tiene para desarrollar en ese semestre y al finalizar para saber si es que se cumplieron esos objetivos, formular pedidos de informe a los órganos decisorios del Mercosur sobre el avance del proceso de integración. Pero el más importante está en el punto 12. Y en el punto 12 establece que el Consejo del Mercado Común debe remitir al Parlamento del Mercosur toda norma que necesita ser tratada por los congresos nacionales para convertirse en un órgano dictaminante previo a enviar al Congreso Nacional esa decisión. Este punto hasta hoy no se ha cumplido, o sea, el Consejo del Mercado Común no envió hasta hoy al Parlamento del Mercosur para su dictamen una norma que requiere aprobación por el Congreso, sino directamente se envía al Congreso Nacional y perdón por el término, se puentea lo que está establecido en el protocolo constitutivo. Bueno, acá está, como les decía, la tarea fundamental del Parlamento del Mercosur, está en el punto 12, para convertirse como objetivo fundamental acelerar y facilitar la tramitación legislativa de un órgano que estudia y sigue de cerca los procesos de integración, que por último facilita la tarea de los congresos nacionales. Los actos del Parlamento del Mercosur, como les dije, no son de cumplimiento vinculante. El Parlamento del Mercosur se pronuncia a través de dictámenes, de proyectos de norma, anteproyectos de norma, declaraciones, recomendaciones, informes y disposiciones. La composición actual del Parlamento del Mercosur: Argentina tiene 43 integrantes, de los cuales esos 43 son electos por voto directo, ya electos en la primera vuelta de las elecciones en Argentina, y que van a asumir próximamente, entendemos que en el mes de diciembre. Brasil tiene 37 integrantes, Venezuela tiene 23, actualmente excluida o suspendida del Mercosur, no participa de manera activa. Paraguay tiene 18, Uruguay tiene 18. En total, la asamblea sin Venezuela está integrada por 116 parlamentarios, con Venezuela sería 139, y en diciembre el Senado de Brasil estaría dando su acuerdo para que Bolivia integre el Mercosur como socio pleno. Ahí ya seríamos 6 estados partes y lógicamente eso le da derecho a Bolivia a integrar también el Parlamento del Mercosur, probablemente con 18 bancas. Solo a modo de información, el quórum del Parlamento del Mercosur con 1/3 ya se puede sesionar, pero con ese 1/3 no se pueden aprobar ciertos actos que está reglamentariamente estipulado con mayorías absolutas o especiales. Acá hay un criterio de proporcionalidad, o sea, de dónde salen esos números por la cual se establecen los integrantes del Parlamento del Mercosur. Como verán, no sé si podemos avanzar donde está la composición actual del Parlamento. Creo que eso no tenían en pantalla. Ahí. Como verán, Argentina está tiene 43 por el voto directo y el Brasil 37. O sea, ¿por qué Argentina tiene más que Brasil? Y Argentina tiene más que Brasil hoy porque lo hace por el voto directo. El día que Brasil también lo haga, elija parlamentarios del Mercosur,
por fuera de sus ambas cámaras, tendría 75 integrantes en el Parlamento del Mercosur. ¿De dónde salen estos números? Salen de un cálculo que fue aprobado por los 4 estados partes. Si avanzamos, hasta 15 millones tendrán como mínimo 18 bancas, de 15 a 40, 18 y una banca más por cada millón. De 80 a 120 y se va sumando 18 más una banca por cada millón y a partir de 1,11 bancas, hay un error ahí, por cada 5 millones de habitantes más. Y hay una fórmula que se debe actualizar para aumentar las bancas, pero uno adquiere la banca que le corresponde de acuerdo a la población únicamente teniendo los parlamentarios electos por el voto directo. Acá están las mayorías, mayoría simple para aprobar declaraciones y recomendaciones, mayoría absoluta para aprobar decisiones, informes sobre los derechos humanos, mayoría especial para aprobar dictámenes, proyectos de normas y anteproyectos de normas y una mayoría calificada para aprobar la modificación del reglamento. La mesa directiva, bueno, hoy está conformada por un presidente y vicepresidentes por cada estado parte. El mandato es de 2 años. El presidente, a diferencia de la presidencia pro tempore del Mercosur, que dura 6 años, la presidencia del Parlamento dura 1 año. Hoy preside un diputado de Uruguay, que se llama Mario Colman, es del Partido Blanco. Y los vicepresidentes son por Argentina, la parlamentaria Cecilia Brito, que del partido Frente de Todos, que está culminando su periodo legislativo ahora. De Brasil hay un error, es diputado Arlindo Chinaglia, que es desde el Partido de los Trabajadores, y por Paraguay el senador Derlis Maidana, como les había mencionado. Tiene 10 comisiones permanentes donde cada parlamentario integra, por reglamento debe integrar una comisión como mínimo. 2 comisiones son presididas por Paraguay, la Comisión de Infraestructura, que preside el diputado Rodrigo Gamarra, y la Comisión de Educación, que preside la senadora Lizarela Valiente. Otro espacio de participación del Parlamento del Mercosur está la delegación externa de Eurolat, que es una asamblea que está conformada por todos los parlamentos que existen en la región, el Parlamento centroamericano, el Parlamento andino, bueno, el Parlamento del Mercosur, el Parlatino y el Parlamento Europeo. También hay un observatorio por la democracia que se constituye en misiones electorales en cada elección que hay en la región para verificar y para acompañar ese proceso de elecciones. Como dijo Javier, también el Parlamento del Mercosur está constituido un frente parlamentario contra el hambre y también tenemos una comisión especial para el seguimiento del acuerdo en Unión Europea-Mercosur. ¿Cómo se realiza el trabajo por bancadas en el Parlasur? En el Parlasur no se integra por país. O sea, no toda la delegación de Brasil está siempre en una misma sintonía. No toda la delegación de Argentina está siempre en una misma sintonía. Para eso se crean familias bancadas por familias políticas. Una de ellas, la primera en crearse, fue la bancada progresista, que estaba conformada en su momento por parlamentarios del Frente para la Victoria de Argentina, del Partido de los Trabajadores, del PT de Brasil, del Frente Amplio del Uruguay y en su momento el Frente Guazú de Paraguay, a través de sus representantes, formaba parte de la bancada progresista. Tenían una sintonía en ese momento más hacia la izquierda. La bancada de Integración Democrática, que estaba integrada por los parlamentarios de Cambiemos en ese entonces, Republicanos y Unión del Brasil, por citar algunos, porque en Brasil hay una infinidad de partidos. El Partido Blanco y el Partido Colorado por Uruguay. Luego se creó una bancada que se llamó Bancada Frente de Todos, que estaba conformado por parlamentarios del Frente para la Victoria exclusivamente. La siguiente era una bancada Unión Sudamericana para la Justicia, que estaba conformada por parlamentarios del Partido de Argentina Federal y Compromiso Federal y parlamentarios del Partido Liberal Radical Auténtico también formaron en su momento esta bancada. Hoy está diluida y hoy se creó una nueva bancada nacionalista que está conformada por
algunos parlamentarios del Partido Colorado de Paraguay y un parlamentario de la República Argentina. La delegación de Paraguay siempre se mantuvo un poco en el centro de estas decisiones, a excepción del parlamentario del Frente Guazú, que sí formaba y hacía votos con la bancada progresista. Paraguay siempre tuvo una agenda país que llevaba al Parlamento del Mercosur. Actualmente, entre los ejes del trabajo del Parlamento del Mercosur está coordinar políticamente todas las acciones con la Cancillería Nacional, bregar por la implementación del FOSEN 2, que le voy a hablar un poquito más adelante, la soberanía energética. Está ahí establecido uno de los principales objetivos, que es procurar la adhesión de los parlamentarios de Brasil para la revisión del anexo C, dotar al Parlamento del Mercosur de competencias legislativas y de control, abogar por la libre circulación de personas, acuerdo Unión Europea-Mercosur, hay un plazo que dio nuestro presidente para que se firme finalmente este fin de año, y el peaje impuesto por la República Argentina. A modo de información, el FOSEN 1, que desde 2006 a 2015 Paraguay recibió 440 millones de dólares, un aporte no reembolsable. Esta etapa del FOSEN 1 hoy está finalizada y se aprobó o se firmó en el ámbito del Mercosur la entrada en vigencia del FOSEN 2, que implicaría para el Paraguay recibir 550 millones de dólares no reembolsable. Esto no está vigente porque el Congreso de Brasil y el Congreso de Argentina no internalizaron, no aprobaron esto. Así que también les voy a hablar unas líneas sobre esto. Y para finalizar, el trabajo de la diplomacia parlamentaria, como bien decía Javier, constituye esa generación de confianza y de la construcción de ideas para generar la adhesión sobre distintos temas. Como ejemplo, puedo citar el intenso lobby que hizo el Congreso Nacional, ambas cámaras y la delegación de Paraguay en el Parlasur en ese entonces, para lograr la aprobación en el Congreso de Brasil del acuerdo Lugo-Lula, que fue firmado el 25 de julio de 2009. Paraguay aprobó en el Congreso inmediatamente, creo que ya fue en el mes de octubre, y 2 años tardó el Congreso de Brasil para aprobar. En la diplomacia parlamentaria tiene su tiempo, uno no puede estar a cada momento insistiendo y picaneando, todo tiene su momento, hay que respetar también los tiempos que tiene o el procedimiento que conlleva en el otro parlamento o en el otro organismo en la cual estamos buscando nosotros adhesión. Lo que sí finalizó de manera exitosa para Paraguay la aprobación de lo firmado por los ejecutivos. Los ejecutivos, al firmar, lógicamente ya impregnan la decisión y la aprobación de esto, pero en el Congreso están siempre los parlamentarios de la oposición y del oficialismo, donde entra mucho a tallar el rol de la diplomacia parlamentaria. Las trabas para la libre circulación, el tema de la hidrovía, un tema que tomó Estado Público hace unos meses, donde también en su primera participación la delegación de Paraguay en esta nueva representación llevó el debate al Parlamento del Mercosur. La delegación de Argentina aceptó el debate, se debatió por 1 hora. Paraguay expuso su posición, argumentando que la tarifa era arbitraria e ilegal, e instaban a la República Argentina a suspender inmediatamente el cobro de esa tarifa. La delegación de Argentina a su momento también refutó, contrarrestó lo que Paraguay estaba exponiendo. Finalmente esto va a quedar probablemente la resolución final cuando haya un cambio de gobierno, en el siguiente gobierno de la República Argentina. En estos momentos se está recorriendo la hidrovía con técnicos de los 5 países para verificar si efectivamente las prestaciones que afirma Argentina haber hecho en el tramo
reclamado si efectivamente se hizo, porque solamente de esa manera el cobro de la tarifa tendría sustento. El FOSEN 2, como le dije, hace poco más de un mes el senador Derli Mayana estuvo en el Congreso de Brasil, abogó por la aprobación por parte de Brasil del FOSEN 2, que a Paraguay le vendrá muy bien recibir 550 millones de dólares para obras de infraestructura o para lo que crea conveniente de acuerdo a los proyectos. TV Cámara, un ejemplo claro de la diplomacia parlamentaria, de la cooperación internacional, gracias a una donación de la República de Taiwán y con esa gobernanza anticipatoria que tuvieron los líderes de ese momento, ya mirando el horizonte de lo que es la transparencia y del acceso a la ciudadanía, de los debates en el Parlamento, de las votaciones, hoy tenemos esa posibilidad gracias a la diplomacia parlamentaria llevada a cabo en aquel momento. La formación continua, ya decía Cristian, hoy este curso con apoyo de la Escuela de Gobierno es fruto de la diplomacia parlamentaria. Habló Javier de la conformación de las comisiones de amistad. Y para finalizar, la revisión del anexo C, que ahora va a empezar, se está anunciando el inicio de la revisión y lógicamente la delegación de Paraguay en el Parlasur creo que tendrá ahí un rol importante para conversar con sus pares de Brasil y generar la adhesión a la propuesta que planteemos en la mesa de negociaciones. Así que yo me quedo hasta acá, Javier. Espero que haya sido algo claro y bueno, me quedo a las órdenes. Vamos a tener el ciclo de preguntas para... ¿Va a continuar? Ah, bueno, un ratito que va a continuar. Perdón, bueno, gracias, Adrián. Yo le consulté a Adrián acerca de la disponibilidad de su tiempo porque justamente estos últimos puntos que él estuvo comentando creo que grafican algo fundamental de la diplomacia parlamentaria. Cuando hablamos de la teoría, de la definición y que el experto dice, a veces esas definiciones textuales no quedan, pero cuando uno cita los ejemplos y lo grafican, podemos entender a cabalidad cuál es el rol fundamental de la diplomacia parlamentaria, cómo se hace y por sobre todo quién lo hace. En este caso, estos 18 parlamentarios de Paraguay que están en el Parlasur realizan tareas puntuales que en este caso era necesario detallar, como por ejemplo el tema de la hidrovía. Ese tema de la hidrovía fue un tema fundamental que todavía tiene algunas aristas que se tienen que ir cerrando. Y otro punto que es la revisión del anexo C. Ahí no solamente está en juego dinero, ahí hay un tema de derecho que Paraguay tiene que defender y para eso están los parlamentarios. Para eso deben utilizar la diplomacia parlamentaria como una herramienta de gestión para construir y conseguir lo que Paraguay necesita. Siguiendo mi ámbito y para llegar rápido a las conclusiones en honor al tiempo, quisiera decir que Paraguay también tiene comisiones o tratamientos bilaterales con Francia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Taiwán. Y ahí me quiero tomar unos minutitos para hablar de Taiwán. Taiwán es uno de los países que más aporta y con que mejor trato de diplomacia parlamentaria tenemos. Con Taiwán tenemos varios acuerdos que se han realizado a través del Ejecutivo, pero a través del Legislativo también se han conseguido un montón de acuerdos de cooperación.
Y dentro de ese contexto de los acuerdos de cooperación con Taiwán, me gustaría resaltar, por ejemplo, la ayuda que brindó el gobierno a Taiwán en el momento de la pandemia. En el momento de la pandemia, el gobierno de Taiwán, a través de las comisiones de amistad, se habían conseguido mascarillas para los propios legisladores. Eso fue algo que se utilizó aquí de manera institucional. También Taiwán tiene hoy la propia universidad Paraguay-Taiwán. Esos acuerdos se logran a través de la diplomacia. Por eso que la gestión de la diplomacia con los países, ya sea de manera bilateral o multilateral, debe ser siempre dentro de los aspectos constitucionales, pero por sobre todo siempre primando los intereses del Estado. De los grupos de amistad ya no quiero hacer mucho hincapié, ya muchos hablamos de eso. Entraremos en lo que son los cambios de paradigma, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuevos retos de la diplomacia parlamentaria? Me gustaría comentar que a partir de las transformaciones acaecidas en el ámbito internacional asociadas a una mayor apertura democrática, en el rol de las comunicaciones modernas y la acentuada interdependencia de los estados, que es justamente producto de la creciente globalización, cada estado diversificó, eso dice al inicio, cada estado diversificó su modo de ver la diplomacia parlamentaria en materia de política exterior y fue reduciendo ese monopolio exclusivo que tiene el Poder Ejecutivo en materia de relaciones exteriores, así ampliando la función del Parlamento. La pluralidad de la composición de las representaciones frente a los organismos internacionales y el diálogo constructivo, acá quiero hacer un hincapié fundamental, el diálogo es la mejor herramienta. El diálogo es la mejor herramienta para la construcción de una diplomacia parlamentaria fructífera. Porque a través del diálogo se llega a un consenso y el consenso es necesario para que los estados puedan tomar medidas conjuntas que puedan hacer frente a las nuevas amenazas transnacionales, que como decía podrían ser la ciberseguridad, el narcotráfico, hay muchos flagelos rondando por allí. Las actividades desarrolladas por el Poder Legislativo deben considerarse como una actividad complementaria a la tarea realizada por el Poder Ejecutivo y en algunas circunstancias su abordaje previo facilita la concreción de acuerdos. En un mundo interdependiente y globalizado en el cual nos encontramos hoy día, es una condición necesaria para establecer acuerdos que contemplen políticas comunes entre los estados que generen confianza mutua para enfrentar los problemas que hacen a la seguridad nacional, al sistema nacional, seguridad y sanitario. Siguiendo con el tema de los retos, en la siguiente lámina podemos ver que la República de Paraguay ha utilizado la diplomacia parlamentaria de manera interesante y ha sido un instrumento muy fundamental para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de amistad. Además, ha contribuido de manera esencial al enfoque acerca del tratamiento que le daba la comunidad regional a nuestro país en el ámbito del Mercosur, que fue justamente lo que estuvo compartiendo de manera extensa el compañero Adrián. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, el panorama internacional fue azotado porque era una situación nueva que generaba situaciones que no se encontraban contempladas. Por eso con la diplomacia parlamentaria se llegó a una serie de medidas económicas, sanitarias y políticas que ayudaron a resolver la incertidumbre en la comunidad internacional por el tema del aislamiento temporal en cada de estos países afectados. Dos puntos interesantes que yo había comentado en la época, en el curso que hice sobre salud global y la diplomacia parlamentaria, es que la ayuda de la cooperación internacional sirvió como instrumento para el fortalecimiento de las naciones y ha fijado nuevos objetivos con la innovación tecnológica y la producción de tecnologías sanitarias apropiadas no solamente para el COVID y todas estas nuevas variantes que van saliendo, sino para otros nuevos virus
que constantemente amenazan a los países y sus sociedades. Estos esfuerzos de cooperación de estos organismos internacionales que fui citando anteriormente han plasmado en equipamientos médicos reactivos, nuevos equipos de protección, generando a su vez un impulso al sector industrial y a la economía de los países. La institucionalización de la diplomacia parlamentaria logró reducir el impacto de la pandemia a través del intercambio de ideas, del intercambio de experiencias, porque cada país tuvo una experiencia distinta, porque fue llevado de acuerdo a su sistema financiero, a su sistema sanitario. Entonces, con el intercambio de estas experiencias, a través de los parlamentos y de las reuniones virtuales que se hacían, se logró reducir el impacto de la pandemia, así como la delineación de estrategias y el despliegue de acciones en base al espíritu de cooperación que trajo aparejados nuevos beneficios a nivel regional. Los retos de los parlamentos en las últimas décadas. Creo que los nuevos parlamentos, como dije, aparte de su pluralidad, tienen retos que sería para mí el primordial, que es trabajar seriamente el interior de los parlamentos. Ellos deben trabajar de manera interna a modo de lograr el cumplimiento del conjunto de reglas y valores estipulados por las organizaciones parlamentarias, ¿no? Como dije, Parlaméricas, el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Parlasur tienen nuevos objetivos que van variando. Y desde el interior de nuestro propio Parlamento es donde se tienen que trazar nuevas metas por cumplir. También se debe replantear la relación de los parlamentos y los parlamentarios con la diplomacia oficial, que como decía, la diplomacia oficial está contemplada de manera constitucional con el Poder Ejecutivo, fomentando un nuevo marco regulatorio que le ponga valor, ponderando la importancia y trascendencia de la diplomacia parlamentaria en sentido estricto, siempre teniendo en cuenta sus atribuciones, sus competencias, las funciones y las facultades en cuanto a la política exterior. También se debe reconfigurar las relaciones con las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y con las corporaciones transnacionales. A modo de conclusión y para ir cerrando, podemos decir que la diplomacia parlamentaria es un instrumento bastante dinámico y necesario. Dije que era dinámico justamente por la pluralidad de la composición del Parlamento, de la proliferación de las bancadas, de las posiciones políticas que toman los políticos y de las situaciones que van surgiendo día a día. Especialmente por el momento de la globalización que vive nuestro planeta y que ha dejado de ser una actividad circunscrita al ámbito representado por el Poder Ejecutivo. Con la aplicación de la diplomacia parlamentaria se entiende que los jefes de Estado, los presidentes, los ministros, los embajadores, no son los únicos agentes reconocidos para la comunicación o intercambio entre los gobiernos. Nuestros representantes, los legisladores, también pueden transmitir estas ideas desde un lugar más informal, pero siempre teniendo voz. La diplomacia es una útil herramienta que nos permite unir lazos, que nos permite buscar cooperación, que nos permite solucionar conflictos y que implica una relación fluida entre los poderes del Estado. El desafío hoy día de la diplomacia parlamentaria y por ende de los cuerpos colegiados es que exista mayor educación, que se derriben las barreras para acceder a mejores condiciones de salud y que permita la inclusión social que tanto necesitamos. Para ir cerrando, me gustaría comentar algo. Hoy, antes de venir, estaba un poco nervioso y le dije a Estela, que creo que es una experta en la materia. Estela no solamente es mi compañera, Estela es mi amiga y siento que me ilumina a veces en cosas que por ahí a veces se me escapa. Y yo me siento bendecido en ese sentido porque tengo compañeros
que siempre me ayudan. Tengo ella es mi hermana, Patricia, ella es la que me sostiene y siento que cuando los compañeros te ayudan, cuando los compañeros te iluminan, cuando los compañeros te cooperan contigo dentro de tu desempeño, no solamente te hacen que tu trabajo salga bien, sino que habla bien por ellos. Y hoy antes de venir acá, Estela me dijo, no te olvides de comentar el tema de Cuba. Y esto era algo que yo desconocía, que allá en el gobierno de Stroessner, cuando se rompe las relaciones diplomáticas con Cuba, ya en el año 1995 el Parlamento se pronuncia a través de una manifestación y una declaración en la cual manifiesta al Poder Ejecutivo la necesidad de reiniciar de inmediato las relaciones consulares con la hermana República de Cuba. Acá está el documento del año 1995, donde el Parlamento le instaba al Ejecutivo a reiniciar las actividades o los lazos diplomáticos con Cuba. Un año más tarde, en agosto de 1996, salió la declaración sobre el restablecimiento de las relaciones entre estos países. Este es un claro ejemplo de cómo el Parlamento, de cómo la diplomacia parlamentaria influye de manera trascendental en las relaciones diplomáticas y de cómo ayuda al Ejecutivo, de cómo complementa al Ejecutivo en todo lo concerniente a la diplomacia parlamentaria. Y quisiera cerrar ya así esto. Tal vez hay puntos que se me escapan a mí porque no soy experto en la materia, pero como dije al inicio, trato de capacitarme día tras día en los temas que a mí me apasionan. Creo que la diplomacia parlamentaria es un ámbito que se renueva día tras día, que también tenemos muchas cosas por descubrir, pero que hay mucho por explotar, mucho por aprender, y que con la globalización, con la diversificación de un mundo globalizado, con los nuevos accesos a las tecnologías, con las reuniones virtuales, con la proliferación de información, vamos a sacar todo el tiempo mayor información y vamos a ir mejorando este circuito que tanto nos puede ayudar a buscar o a solucionar conflictos desde el Parlamento. Les insto nuevamente a que sigan siempre capacitándose, no importa el área que sean. Aquí está hoy ante ustedes un licenciado en comunicación hablándoles de política exterior gracias a que mis compañeros me instaron a capacitarme. Así que muy buenos días para todos, que tengan una excelente jornada. Mientras nos organizamos con las preguntas y utilizando las palabras de Javier y también del director general de la academia, detrás de toda esta organización están dos personas que son de la dirección de gestión, que es Melissa y Marcos. Si pueden, un aplauso por favor para ellos. La Academia Legislativa tiene una community manager que es la que elabora y diseña todos los flyers, que es Dulce, que está allá en la esquina, y también la que transmite en vivo y en directo, porque la Academia transmite en directo todos los diplomados. Un aplauso también para ella. Y para las chicas que siempre están apoyando con los formularios, allá están Nadia, Jenny, Sonia y Natalia. Gracias. Un aviso también parroquial, no sé si se recuerdan cuando se hizo la colación del diplomado en Derecho Parlamentario. Todos aquellos que recibieron el diploma vinieron con un trajecito negro, ya sea pantalón o pollera. Le pedimos también lo mismo, por favor, ahora, porque va a ser con el presidente del Congreso, como mencionó el director general. Y también quiero resaltar algunas personas que vinieron de lejos. Hoy no está
esta chica que es Octavia, que viene de Coronel Oviedo y que venís de San Pedro todos los viernes. Muchísimas gracias. Y a nuestros compañeros de las fuerzas públicas. Ellos sí que son más estudiosos que siempre. Acá al comisario Núñez y al comisario Silveiro. Allá está el otro comisario, sí, cierto. Un aplauso, muchas gracias. Ahora sí a las consultas, creo que no me olvidé de nada. Estela primerito va a preguntar. Buenos días, muchísimas gracias por todo lo que dijeron de mí. Adrián, te hubieras ahorrado tantos años, porque eso ya mi cabello dice todo de cuántos años hace que estoy. 2 consultas para vos. ¿Cuál era la idea de que el Congreso o el Parlasur en el artículo 12 del protocolo constitutivo aprobase acuerdos si no es un parlamento supranacional? No lo podía instalar en todos los países eso como una ley. Eso es uno. Y otro, en el 2020, se aprobó la ley 6570 por el cual queda suspendido las elecciones de forma directa de los parlasurianos. Eso quiere decir que queda suspendida para todos los países, no solo para Paraguay. Entonces, no entendí por qué la Argentina eligió de forma directa sus parlamentarios, sus parlasurianos en estas últimas elecciones, y por qué se da la distribución de la cantidad de parlamentarios de acuerdo a los habitantes de cada país si ese protocolo no está vigente, está suspendido. Y si está suspendido quiere decir, según yo, que tendríamos que volver al Tratado de Asunción con la Comisión Parlamentaria Conjunta, en donde cada país tenía un integrante de 18 parlamentarios. Entonces tus cifras no los entendí y me gustaría entender por qué están así cuando hoy tenemos un protocolo constitutivo suspendido. Esas 2 preguntas. La primera consulta. El protocolo constitutivo establece que el Consejo Mercado Común debe enviar al Parlamento del Mercosur una norma para su dictamen antes de enviar a los congresos. O sea, nunca se cumplió. O sea, el Consejo Mercado Común puede enviar el tratado de adhesión de un nuevo Estado para que el Parlamento del Mercosur dictamine si está a favor o no. No es vinculante. Justamente para hacer ese ejercicio de gobierno supranacional entre el Consejo del Mercado Común y el Parlamento del Mercosur. Pero no se cumplió eso. Con respecto al protocolo adicional que suspendió la vigencia del artículo de la elección directa, mi opinión personal es que no está vigente. No está vigente sencillamente porque no fue ratificado por los 4 congresos. Paraguay es el único que aprobó y Paraguay es el único que aplicó. Por una decisión política y, bueno, haciendo uso a la decisión que se adoptó en su momento. Hubo una corriente de los parlamentarios del Mercosur que querían accionar judicialmente ante el no llamado a elección, pero quedó en una intención. O sea, ya estaba instalado, la decisión política estaba tomada. Y ahí, cuando está la decisión política tomada por un amplio consenso de todos los sectores en no volver a elegir, entonces se aplicó. Pero, por ejemplo, en el Senado de Argentina, en la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene un dictamen por el rechazo de ese protocolo adicional. Así que por eso Argentina no volvió a convocar a elecciones de parlamentarios del Mercosur.
Entonces, las cifras que salen de ese acuerdo político se aplica porque ellos van a elegir por voto directo a sus parlamentarios del Mercosur. O sea, de hecho ya eligieron. Ahora se va a cerrar con la segunda vuelta, que ya es solamente para este presidente de la República y creo que algunos gobernadores también. Muy buenos días para todos. Y mi pregunta específica es sobre el Mercosur. Del punto de vista de ustedes, ¿qué porcentaje se cumplió de lo teórico a lo práctico? Porque usando el término que usó nuestro exdiputado Portillo, los comunes no interpretamos, nos queremos decir que el Mercosur no sirve para nada porque en la práctica realmente nunca funcionó como debe ser. ¿Y qué calificación le daría del 1 al 10, por ejemplo, al Mercosur? ¿En dónde estamos ahora mismo? Es una respuesta para toda una clase, digamos. Creo que tenemos que partir de la base que hay muchos temas pendientes en el Mercosur. Voy a citar uno: libre circulación de personas. Hasta hoy tenemos que hacer el trámite migratorio para cruzar, para ir a Clorinda, estar horas y horas. Entonces, uno de los temas que no se cumplió, la libre circulación de personas y de bienes, muchas veces que se quedan en las fronteras por la falta de un documento administrativo. Pero por otro lado, sí les invito a que vuelvan a revisar después los números que le di con respecto al FOSEN, 440 millones de dólares que Paraguay recibió, con los cuales se financiaron innumerables proyectos, laboratorios, la costanera, viviendas sociales, y son cosas que tal vez, y puede ser por una falta de una comunicación efectiva del Mercosur como organismo, que la ciudadanía no percibe, ¿verdad? Pero, y con la segunda etapa del FOSEN, que está, digamos, aprobado por Paraguay y Uruguay, faltan los dos congresos que aprueben para volver a integrar ese fondo. También creo que puede ser un aporte importante para la reducción de las asimetrías, porque ese es el concepto mismo del FOSEN. No me quiero arriesgar a dar un número, a calificar, pero sí, lógicamente, y creo que también los parlamentarios hacen esa misma autocrítica de que el ciudadano no ve los beneficios del Mercosur como tal. También debemos entender que es un proceso que llevó a Europa años para llegar a convertirse en una unión perfecta prácticamente, que también hoy tenían aprobada una constitución para Europa. Creo que por Francia había sido rechazada, con el ejemplo del Brexit, que sale el Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, a ellos les llevó 50 años consolidarse y después viene una etapa de retroceso, digamos. Bueno, el Mercosur, yo creo que en 30 años sí, la ciudadanía exige rápido resultados, como tiene que ser, pero es un proceso que debe involucrar con mucha empatía a los presidentes y a los jefes de estados. Eso puedo opinar al respecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto escucharles, buenos compañeros, muy competentes. Quiero hacer dos preguntas, una para Javier, para Adrián, preguntas directas, y después hacer unas reflexiones, ¿verdad? A Javier, sobre un comentario más sobre su vida, el curso, la capacitación que hizo en Taiwán, ¿verdad? Y la posibilidad por vos y por los demás compañeros que hicieron el curso en Taiwán,
de que se planifique, de se institucionalice cursos en Taiwán, ¿verdad? Ya sea en el gobierno o en el Parlamento de Taiwán. Así también en el Parlamento de Mercosur, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de tener cursos permanentes de capacitación por medio del Parlamento del Mercosur, ¿verdad? Bien, ciertamente esta historia de la diplomacia parlamentaria es interesante, no es nueva y cada vez aprendemos más, ¿verdad? Y recuerdo así notas de Simón Bolívar a Francia, de López a Mitre o viceversa, ¿verdad? Y siempre fueron con tratos afectuosos, aparentemente tratos de alto contenido en los afectos, ¿verdad? Y siempre dije, son también hipócritas, ¿verdad? O sea, en la relación diplomática también hay mucha hipocresía, ¿verdad? Recuerdo que recuerdo que un ex senador, un ex canciller uruguayo me había dicho, no sé por qué me dijo ahora, pero nos encontramos en una actividad y me dice, nos enviaron a una lamentable representación diplomática, me dice, ¿verdad? O sea, se le enviamos a Uruguay, ¿verdad? Yo sé de quién se trata, pero no quiero decir ahora. Entonces, en privado te dicen algo, una opinión real, pero en público te dicen, sí, nos enviaron a la mejor parlamentaria o mejor representante, ¿verdad? Entonces hay mucho de hipocresía en las relaciones diplomáticas y parlamentarias, ¿verdad? Ahora, yo de la experiencia que tengo, Estela es más antigua que yo, por supuesto, pero... Se nota por tu pelo. Pero, Se nota por tu pelo. pero cuando existía la comisión conjunta de Mercosur, a mí me era fabuloso porque senadores, parlamentarios de otros países venían a Asunción, se reunían aquí en nuestro Congreso, era nuestro cabildo, que funcionaba el Congreso, y ahí nosotros teníamos la oportunidad, no solamente como funcionarios de conocerles, sino también ellos venían y entendían cómo funciona el país, ¿verdad? Así también era el Par Latino, ¿verdad? Por más que el Par Latino anteriormente se reunía permanentemente en Brasilia, bueno, ahora en Panamá, ¿verdad? Ciertamente perdimos esa posibilidad de que todos vengan a Asunción. Así le conocimos a grandes legisladores argentinos, brasileños, uruguayos, ni qué decir, ¿verdad? Porque ahora nos distanciamos, digamos, en el sentido de que, bueno, todos se reúnen en Montevideo y todos se reúnen en Panamá, ¿verdad? Entonces perdimos, inclusive también nos afecta económicamente en el sentido que no vienen a invertir acá, o sea, no vienen a pagar el café, el asistente del aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, yo tengo muy buena, digamos, esa relación que cuando existía la Comisión Conjunta de Mercosur, y a través de ellos, o sea, a través de la reunión que se hacían aquí en el Senado, pude conocer a grandes legisladores y que inclusive llegaron a ser presidentes de sus países, ¿verdad? Finalmente, repito, muchísimas gracias y me quedo con el tema que dijiste, Adrián, que me llamó la atención porque ya seguí investigando, ¿verdad? El 1/3 ya habilita para debatir, o sea, con la agrupación argentina o brasilera ya es suficiente. Y también lo que dijiste, que no sabía, eso sí, es una novedad, las bancadas, ¿verdad? Yo pensé que Paraguay, ciertamente por diferente formación partidista, ideológica, mantenían igual su discrepancia allá en Montevideo, pero no sabía que podían unirse con otros países. Gracias, repito, muchas gracias a ustedes. Sí, con respecto a lo de Taiwán, Sergio, justamente al inicio, y vuelvo a la anécdota, el puntapié inicial para el tema de este proceso de estudio, de inmiscuirme un poco más en la diplomacia parlamentaria fue justamente mi viaje a Taiwán. No solamente por la extensa cooperación que este país hace con nosotros, sino por su cultura. Y porque ellos lo académico es primordial, ellos se enfocan muchísimo en la educación.
Entonces, Estela, Lilian, José, Ovelar y hay otros compañeros que ya también fueron ex alumnos becarios. Creo que voy a plantear reunirnos, lo digo públicamente. Vamos a plantear reunirnos para ver qué tipo de acuerdo podemos llegar con la Academia Legislativa, acá con Nair, con el director general, ay, se me fue tu nombre, Cristian, perdón. Y ver qué podemos hacer, porque ellos en ese sentido no creo que tengan problemas para apoyar capacitaciones y para que por sobre todas las cosas se puedan lograr acuerdos de cooperación, tanto como para la academia como para que podamos ir allá. No, solamente para complementar lo que dijo ayer, bueno, a través del Parlamento del Mercosur también podemos organizar vía academia algunos seminarios o algunas conferencias puntuales sobre las necesidades que tengan los compañeros. Con respecto al quórum, un tercio donde esté representado todos los estados partes. Todos. O sea, un solo país no puede hacer quórum. Tienen que estar representados todos los estados partes y también en las decisiones. Tienen que estar representados todos los estados partes para tomar una decisión. Aunque se quede uno. Aunque se quede uno, puede hacer el quórum. Quería agradecerle a los panelistas. Realmente estoy orgulloso de tenerlos como compañeros y tenerlos aquí. Una brillante exposición. Estoy realmente motivado. Si ustedes tenían eso por intención, les agradezco muchísimo. Y me surge una pregunta en el reto que se levantaba ahí. Veo que la diplomacia parlamentaria realmente es de importancia singular. Creo que siempre tuve un principio: en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, rescatando eso un poco y pensando en lo que tenemos ahí delante de nosotros, la cuestión de la revisión del anexo C. Es lo que más me interesa en este caso. Y me preguntaba yo si ya teníamos eso nosotros, estos magníficos representantes nuestros, ¿por qué eso ya no se comenzó en el periodo anterior? ¿Por qué digo eso? Porque, y eso se podía haber comenzado cuando se decidía estudiar, analizar y conversar, se podía haber comenzado. Entonces, mi pregunta nomás es: ¿por qué no hicieron eso ya en el periodo anterior? Y ahora, ¿cómo? Hay un cierto conflicto en mi cabeza, en el sentido de que, por ejemplo, ¿quiénes son los que realmente van a negociar eso? Está bien definido por el tratado, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden contribuir estos representantes parlamentarios nuestros ahí dentro del Mercosur? Yo sé que puede conversar con sus pares, pero la línea de negociación baja el presidente. Si el presidente dice: voy a mantener como está, voy a dejar todo como está, punto final. Y yo no sé, y qué preparación tienen estos parlamentarios, por ejemplo. Yo he acompañado en la comisión, se conformó una comisión bicameral aquí de seguimiento de la negociación del tratado o sea que del anexo C, ¿sí? El presidente era el senador Baqueta. Y yo me pregunto, ¿qué preparación tiene este nuevo parlamento, por ejemplo, para contribuir en eso? Y cómo no entrar en conflicto con los intereses del Ejecutivo. Permiso, Javier. Creo que el compañero no está tirando una pregunta, está tirando una opinión suya.
Vamos a hacer las preguntas y si él va a tirar una opinión que tira al final. Porque no Perdón compañero, yo no he emitido ninguna opinión. Yo no he emitido ninguna opinión. Yo tengo mi opinión formal sobre el tema. Y usted ni siquiera tiene idea, porque yo no tengo ni la mínima intención de expresar aquí mi idea al respecto, porque este no es el lugar. Ustedes no tienen condiciones realmente de entender esta cuestión. Lo que yo estoy preguntando es gestión. Vamos No a tiene pedir nada que ver orden, con por opinión. favor, nos va a contestar ya acá los disertantes. Perdón. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Marcos. en serio. Gracias por todo. Mira, te explico así brevemente también en honor al tiempo. Entiendo tu consulta, entiendo tu cuestionamiento, pero hay muchísimos factores que analizar. Primero, hay una comisión nacional que está vigente, que está integrada por representantes del Poder Ejecutivo, está integrada por parlamentarios. Es un equipo multidisciplinario que está trabajando ya hace tiempo. Por otro lado, de manera paralela, se había creado acá en el Congreso una comisión especial, ¿verdad?, integrada exclusivamente por legisladores para revisar, y se llamaba así, revisar el anexo C. Pero ese equipo estaba conformado por legisladores que en gran mayoría hoy ya no fueron reelectos, entonces no están. Y aparte, cuando es una comisión, tiene un plazo de duración. Entonces, esa comisión eleva un informe a la presidencia, se elevó, eso está, obra de la documentación, tiene toda la documentación. Yo estuve participando, acá está la directora. Existe muchísima información que fue acercada a la presidencia del Congreso. Pero reitero, existe una comisión nacional que está vigente, tiene representante del Poder Ejecutivo, y ese equipo multidisciplinario es el que se encargará a futuro de ver que los nuevos legisladores que fueron incorporados ahora en junio se empapen del tema. No sé si Adrián querés ahondar un poco más. Comentar. Bueno, ¿qué hizo la delegación anterior? Hay sendas declaraciones aprobadas por el Parlamento del Mercosur sobre el apoyo a Paraguay para disponer libremente de su energía. Y me quiero centrar en el aporte que hizo la delegación de Paraguay, que si pueden, está en la página web de la Cancillería, que es un documento denominado Decálogo de la Justicia para Itaipú, donde la delegación anterior enumeró ciertos puntos que seguir. Ahora, la revisión del anexo C no está abierta, no sabemos todavía que, si bien se manifiesta por los medios, pero todavía no está abierta la negociación puramente dicha. ¿En qué pueden aportar los parlamentarios del Mercosur? Y justamente en su especialidad, en articular, en generar la adhesión. Basta ver el nombre de los parlamentarios que integran la delegación. La senadora Lilian Samaniego, presidenta por años de la Comisión de Relaciones Exteriores, con una capacidad de negociación y de articulación. El diputado Walter Harms, actual presidente de la delegación, varios años presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, etcétera, etcétera. O sea, hay varios legisladores con talla, con carrocería, con experiencia en la articulación política, que yo creo es la especialidad, y más todavía como Itaipú, una causa nacional, creo que va a tener el apoyo y la participación de todos los sectores políticos que tienen representación parlamentaria. Tenemos una última consulta. Estela. Sí, para toda la clase que hoy hablaron estos dos excelentes expositores y mi director general, Sergio Alcaraz, hicieron la demostración de una excelente descripción de lo que se llama diplomacia parlamentaria, diplomacia entre compañeros, diplomacia, porque me llamaron vieja sin decirme vieja, así nomás. Bueno, eso por un lado. O sea, si ustedes quieren saber qué es la diplomacia, lo que hoy hicieron todos en decirme hace tantos años está acá. Esa es la diplomacia. Por último,
hay tiempos en que salen muchas noticias, ¿verdad? Y uno se cuestiona si corresponde o no corresponde. Hubo un tiempo en donde todos los periodistas le atacaban a los parlamentarios por sus viajes. Entonces decían, estos parlamentarios se van de viaje, hacen turismo, hacen esto, hacen aquello, ¿verdad? Y ahora, la semana pasada, volvió a salir, fulano gasta tanto, mengano gasta tanto, se van a hacer. Ahora, yo quiero que me diga Javier, que está con el tema de la diplomacia parlamentaria, qué piensa él, si realmente son viajes de turismo, son viajes que van a ayudar, son viajes que traen productos al país, y si esto no es una intromisión de los parlamentarios hacia la diplomacia clásica con la Cancillería y el Poder Ejecutivo. Sí, gracias, Estela. Yo traté de disimular lo más posible el tema de tu antigüedad, pero bueno. En cuanto al tema de los viajes, ese fue justamente un tema recurrente. Acá Sergio, que también fue mi compañero. En cada clase que teníamos en el diplomado había alumnos que decían, pero ¿por qué se siguen haciendo los viajes? Valga la aclaración y valga la redundancia. Cuando se dictó este curso fue virtual y se hizo mucho hincapié en cómo la diplomacia parlamentaria se fue ajustando a los tiempos que vivíamos porque no se podían realizar los viajes. Y el punto principal que decían era, y ahora los estados se ahorran un montón de plata y los parlamentarios ya no se van de vacaciones. Ese era el comentario general que se hacía. Y acá entra una opinión personal mía. Yo considero que los viajes sí son necesarios y sí son fundamentales, toda vez que el parlamentario en cuestión, el que se está yendo a representar a Paraguay, tenga bien en claro cuál es el fin para el cual se va. Si él se va a representar a Paraguay, si se está yendo para tratar de dialogar, de buscar un consenso para establecer un acuerdo, y se va enfocado en eso, el viaje es necesario y quiero fundamentar un poco más. El viaje le va a ayudar a conocer la cultura de ese país en el cual se está yendo, porque no precisamente debe conocer el país al cual se está yendo. Puede ser que se esté yendo por primera vez. Debe conocer la situación sociocultural del país. Debe conocer un montón de factores que realmente se viven en el lugar donde se está realizando esa reunión, donde se está visualizando, se está graficando, donde se está contextualizando la reunión. Por eso considero que los viajes sí deben ser, y considero que no son precisamente una intromisión, al contrario, se enmarca perfectamente en lo que es la atribución legislativa, y que si lo hace con responsabilidad, que si lo hace dentro de sus derechos de legislador, se encuentra perfectamente enmarcado y no colisiona con las atribuciones del Poder Ejecutivo. Última consulta, por favor. Tawhide. Presentate un poco. Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras. Mi nombre es Tawhide Picaneray, indígena del pueblo Ayoreo del Chaco paraguayo. Es un placer compartir con ustedes en este tan importante diplomado, ¿verdad? Mi consulta es para Adrián, ¿verdad? Si el por qué fue el argumento por la suspensión de la elección directa de los parlasurianos en su momento, si fue por una cuestión política directamente, técnica o jurídica. O sea, debería explicar un poco cuál fue el argumento. Gracias. Bueno, creo que es de público conocimiento las objeciones que había a sostener
parlamentarios del Mercosur con un salario sin que el organismo se expida a través de normas vinculantes. O sea, yo creo que fue el principal motivo que llevaron a los ejecutivos, porque fue una decisión adoptada en consenso por todos los ejecutivos, en suspender la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, además que no se estaba cumpliendo los demás estados partes. O sea, Uruguay no elige por voto directo, Brasil tampoco. Entonces, fue un argumento que se utilizó, o sea, que utilizaron los ejecutivos, además también para redireccionar el presupuesto que conlleva sostener esa representación. Y es una decisión política que se adoptó en su momento, se respetó, como dije, tuvo un consenso de todos los partidos políticos y se llevó a la práctica. En cuanto, no sé si te responde eso. Quería nomás comentar para finalizar lo que dijo Sergio con respecto al conocimiento cuando vienen parlamentarios extranjeros. Yo creo que todos tenemos que acercarnos desde el funcionario ordenanza, porque así le llamábamos en nuestra época, desde el ordenanza hasta el director general tiene que acercarse a un parlamentario extranjero cuando viene para establecer un contacto y siempre hay una experiencia que uno adopta. En mi caso particular con el compañero Félix Román, que hoy abandonó este plano, le había recibido a Nicolás Maduro cuando era presidente de la Asamblea Legislativa. Después pasa a ser canciller y bueno, hoy presidente de la República. O sea, quedan en la anécdota y bueno, como esto hay muchos probablemente, Estela, a muchos que le conociste, ministros, presidentes y demás que tuvieron y tienen una participación influyente en la política internacional. Así que desde el lugar donde nosotros tengamos hoy aquí, mañana no sabemos dónde, siempre queda ese vínculo presente. Es todo. Muchísimas gracias a Javier y a Adrián. Brillante su disertación realmente. Muchas gracias a todos. No olviden, marquen en sus agendas. Ustedes también porque van a recibir sus certificados. Miércoles 13 de diciembre desde las 8 de la mañana aquí en la sala. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Sí. Sí. Ustedes saben que estaba todo ocupado mañana, tarde y noche más o menos acá en la sala. No teníamos otro lugar, otro día y se eligió ese. Vamos a replantear. Vamos a replantear. Acá está nuestra jefa que nos va a decir la sala cómo hacemos. Sí. A no ser que hagamos de tarde. Vamos a ver y le vamos a avisar. Pero en esa semana va a ser. Vamos a hacer el recordatorio también en el grupo. A todos les voy a hacer llegar. Muchas gracias. Feliz fin de semana.